Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la compleja y tensa situación que se está desarrollando en el Catatumbo colombiano. Una región, como ya saben, que está envuelta en una escalada de violencia, con combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. El saldo, lamentablemente, ya asciende a decenas de vidas. Y frente a esta crisis, el presidente Petro ha declarado, nada más y nada menos que, un estado de conmoción interior y un estado de emergencia económica. Dos medidas que sin duda plantean muchas preguntas. Y para comprender mejor la magnitud de lo que está sucediendo, nos acompaña hoy un experto en el conflicto colombiano. Un placer estar acá. Para comenzar, ¿podría explicarnos qué significa, en términos sencillos, este concepto de conmoción interior? ¿Y qué implicaciones tiene para la región del Catatumbo? Claro, con mucho gusto. La conmoción interior, para ponerlo en palabras simples, es una figura jurídica excepcional, Ajá. contemplada en la Constitución colombiana, que le otorga al gobierno poderes extraordinarios para afrontar situaciones de grave alteración del orden público. En la práctica, digamos, esto significa que el gobierno puede, por ejemplo, incrementar la presencia militar en la zona, restringir ciertas libertades civiles, como la de movimiento o la de reunión, e incluso intervenir en la administración de los recursos y servicios públicos. Es decir, que si bien la conmoción interior le brinda al gobierno herramientas para intentar controlar la situación, también podría conllevar el riesgo de que se vulneren ciertos derechos fundamentales. Exactamente. Es una medida que debe manejarse, digamos, con mucha cautela. Claro. Si miramos hacia atrás, vemos que en Colombia la conmoción interior se ha utilizado en diversas ocasiones, Ajá. a veces con resultados positivos en términos de restablecimiento del orden, pero también con consecuencias negativas, Claro. como el aumento de la represión y la violación de derechos humanos. Ya veo. Por eso es crucial que haya un estricto control Ah, y vigilancia por parte de las instituciones y la sociedad civil para garantizar que no se cometan abusos. y en este caso particular, ¿hay algún precedente histórico similar al que podamos remitirnos para entender lo que podría suceder en el Catatumbo? Bueno, cada situación es única, pero Vale. podríamos encontrar algunos paralelos con lo sucedido en el Urabá antioqueño en la década de los 90, donde también se declaró la conmoción interior en medio de una ola de violencia, protagonizada por guerrillas, paramilitares, narcotraficantes. Claro. En ese entonces, la medida logró contener la violencia en el corto plazo, pero no pudo abordar las causas profundas del conflicto, lo que, a la larga, llevó a un recrudecimiento de la violencia. Entiendo. El desafío para el gobierno actual es, digamos, no solo controlar la situación inmediata, sino también implementar estrategias integrales que aborden las problemáticas sociales, económicas y políticas que alimentan el conflicto en el Catatumbo. Abordar esas causas profundas que usted menciona. Ahora bien, además de la conmoción interior, el presidente Petro también ha declarado un estado de emergencia económica. ¿Qué significa esto para la región en términos concretos? Bueno, el estado de emergencia económica le permite al gobierno destinar recursos de manera más expedita Ajá. para atender la crisis. Esto podría traducirse en la entrega de ayuda humanitaria a la población desplazada, Ya. la inversión en infraestructura para la reconstrucción de zonas afectadas por la violencia y la implementación de programas sociales para reactivar la economía local. Claro. Sin embargo, también existe la preocupación, por supuesto legítima, de que estos recursos no se utilicen de manera eficiente y transparente o que incluso puedan ser objeto de corrupción, un problema que lamentablemente ha estado presente en Colombia en el manejo de fondos públicos. Es cierto, la corrupción es una sombra que siempre está ahí. Y en medio de todo este panorama tan complejo, el presidente Petro ha recurrido a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje de paz y denunciar la violencia. ¿Cómo interpretar este gesto? ¿Cree que un llamado al diálogo en redes sociales puede tener algún impacto real en los grupos armados? Es difícil saberlo con certeza. Por un lado, es positivo que el presidente se pronuncie a favor del diálogo y la reconciliación. Es un mensaje importante para la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Sí. Sin embargo, negociar la paz en medio de un conflicto armado es un proceso extremadamente complejo. Las palabras son importantes, pero deben ir acompañadas de acciones concretas. Los grupos armados que operan en el Catatumbo tienen intereses y motivaciones muy diversas, y no todos están dispuestos a deponer las armas. Y mientras tanto, el drama humanitario continúa. Más de 60 personas han perdido la vida en los últimos días y la cifra podría ser aún mayor. ¿Cómo se puede proteger a la población civil que está atrapada en medio del fuego cruzado?
Ese es uno de los mayores desafíos en este tipo de situaciones. Las organizaciones humanitarias como la Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras están trabajando en el terreno Sí. para brindar asistencia a las víctimas y a la población desplazada. Pero su labor se ve obstaculizada por la inseguridad y la dificultad para acceder a las zonas de conflicto. Es fundamental que se garanticen los corredores humanitarios para que la ayuda pueda llegar a quienes más la necesitan. También es importante que el gobierno implemente medidas para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos que están en constante riesgo en el Catatumbo. Es un panorama, digamos, desolador. Y lo que preocupa aún más es que la conmoción interior, por ley, solo puede durar 90 días, con posibilidad de 2 prórrogas. ¿Qué podemos esperar después de este periodo? Es difícil hacer predicciones en un contexto tan volátil. Sí. Hay varios escenarios posibles. Podríamos ver una reducción de la violencia si el gobierno logra controlar la situación y avanzar en un proceso de diálogo con los grupos armados. Ajá. Pero también existe el riesgo de que la violencia se intensifique si las medidas implementadas no son efectivas o si las negociaciones fracasan. El futuro del Catatumbo dependerá, en gran medida, de la capacidad del gobierno para implementar estrategias integrales que aborden las causas estructurales del conflicto. Como la pobreza, la falta de oportunidades, la presencia de economías ilegales y la debilidad institucional. Claro. También dependerá de la voluntad de los actores armados para participar en un proceso de paz genuino. En definitiva, la crisis en el Catatumbo es un reflejo de las profundas cicatrices que el conflicto armado ha dejado en Colombia. Un conflicto que, a pesar de los esfuerzos de paz, parece no tener fin. La pregunta que nos queda es, ¿podrá esta crisis ser un punto de inflexión hacia la paz definitiva? ¿O estamos condenados a repetir el ciclo de violencia? Una pregunta que por ahora no tiene respuesta. Y para aquellos que buscan un análisis geopolítico más profundo de esta situación y otras crisis globales, les recomiendo visitar a nuestros amigos de la revista GeoDC en geodc.com. Allí encontrarán artículos, reportajes, análisis de expertos que les ayudarán a comprender mejor la complejidad del mundo en que vivimos. La suscripción es gratuita, así que no hay excusa para no estar bien informados. Y no olviden darle me gusta a nuestro podcast y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras inmersiones en los temas más relevantes de la actualidad. Hasta la próxima.